Sean todos bienvenidos a un nuevo video de lo que son los ejercicios de noveno año de Educación Básica General del Ecuador, en el cual vamos a continuar con el tema 3 que nos dice los números irracionales, números reales y el redondeo, en el cual tenemos la introducción de este tema y también el ejercicio número 1, el cual se encuentra en la página 20 de este libro. Y vamos a continuar con con la introducción para poder así resolver la evaluación formativa. Recuerda no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que puedas seguir viendo nuestros videos. A continuación tenemos lo que nos dice el conjunto de los números. Recuerden que nosotros anteriormente ya vimos lo que eran los diferentes, en anteriores niveles fuimos viendo lo que son los números racionales. En este caso son estos números de aquí, en lo cual también van comprendidos los números enteros, y dentro de nuestros números enteros van los números naturales. Y un pequeño resumen es que los números naturales son números enteros que no tienen fracciones, o sea, es que no tienen su parte, por ejemplo, 0.3 o 0.38, etcétera. Y de ahí seguimos con los números enteros, que irían desde el menos 1, desde el menos infinito hasta el más infinito, pero sin ser fraccionarios, o sea, sin ser fracciones. Y después tenemos los racionales, que se incluyen todo lo que iría desde el menos infinito, tomando en cuenta los números fraccionarios, como vendrían a ser, desde el menos infinito podríamos poner 140, menos 1.45 y así sucesivamente, pero este de aquí no sabemos. Este de aquí sé que puedo hacer la fracción, entonces vendría a ser a los números racionales. O podemos poner menos 1400, o 10.551,33, sabiendo que esto es periódico y esto podría ser un número racional. Entonces, ya sabiendo esto, pues tenemos que estos son los números que hemos visto, los números racionales. Hasta esto nosotros tenemos conocimiento, y en este caso ya vamos a ver lo que vienen a ser los números irracionales. Estos números van aparte de nuestros números racionales. Por ejemplo, vean, todos los números reales se conforman de los números racionales, que tienen sus subconjuntos de enteros y naturales. Pero ahora vamos a ver otro subconjunto, el que serían los números irracionales. Estos números son los que no se pueden expresar en fracciones, pero también pueden tener números negativos. Si no me equivoco, creo que no números negativos, pero sí números positivos, pero que tienen, por ejemplo, el pi, que si ustedes lo colocan en su calculadora, van a ver que el valor de pi nos va a dar redondeado. En nuestra calculadora nos dará, por ejemplo, el 3,14, 15, 92, 65, 4, y eso es lo que nos da la calculadora, pero ese número se extiende hasta el infinito sin saber. Entonces ahí es donde entra el redondeo para nosotros hacer cálculos prácticos. Y acá tenemos lo que sería la raíz de 5. Si ustedes ingresan a su calculadora la raíz de 5, por ejemplo, yo voy a colocar aquí raíz de 5. Este es un número primo, ¿no? Y por ende todos los números primos van a ser, ¿cómo se dice? Números irracionales. Todas las raíces de los números primos van a ser números irracionales. Ese es un concepto el que he ido aprendiendo, y pues se los explicaría. Es un concepto matemático. Entonces, si nosotros colocamos la raíz de 5, vemos que es un número que nosotros no podemos convertir a fracción, porque no es un número periódico. Por ejemplo, los números periódicos podemos pasarlos a fracción mediante, como ya se ha explicado en algunos ejercicios. Por ejemplo, este se va repitiendo sucesivamente, pero los números no se van a repetir periódicamente, entonces por ende no puedo hacerlo racional. Esto de aquí sí, pero miren, después se va a ir cambiando, va a ir tomando otros valores que no van a ser iguales a este 7, entonces no va a ser periódico. Entonces no puedo hacerlo fracción. Lo mismo con la raíz de 2 y etcétera con las raíces de los números primos. ¿Cuáles eran los números primos? Entonces sería 1, sería el 2, el 3, el 5, el 7, el 9 no es, sería el 11, el 13 y sigo sucesivamente. El 15 tampoco no es, entonces aquí sería el 17. Y así vamos viendo cómo se van dando los números primos. Y si nosotros aplicamos una raíz, vamos a ver que todos son irracionales. Y también tenemos otros ejemplos, como es el caso del pi y otros números que también son utilizados en la matemática más compleja. Entonces con eso pues podemos continuar con una pequeña introducción de lo que eran los conjuntos de los números.
Ahora vamos a ver el ejemplo número 1 que nos daba el libro. Recuerden que nuestro libro guía es el libro de matemáticas, entonces vamos a ejemplificar esto, ¿no? Entonces nosotros teníamos lo que nos daba el 1,33 y recuerden que ese era un número periódico. Entonces yo, sabiendo que este es un número periódico, podría pasarlo acá, ¿no? Miren, aquí tengo nos dice clasificar los números enteros, racionales e irracionales. Entonces, como ya vamos sabiendo cuáles eran los racionales, aquí puse un ejemplo. Entonces aquí tenemos que esto es periódico. Miren, este 3 se repite indefinidamente, entonces puedo pasarlo a fracción. En este caso, pues nosotros si convertimos a fracción ese 1,4333, voy a colocarlo aquí, este es un número periódico. Entonces si yo voy colocándolo así, vamos a tener que puedo transformarlo. Recuerden que nosotros podemos usar la regla de la transformación. Entonces coloco así y vamos transformando. Esto ya explicamos en anteriores videos, así que tienen que verlo como se realizaba con ejemplos de los números racionales. Entonces si yo resuelvo esto, me quedaría así, ¿no? Este es el 12, este es el 12, ¿no? Y si yo lo simplifico, al final tendré un 4,3, ¿no? Entonces lo pude pasar a fracción. Entonces si yo pude pasar a fracción este número, voy a tener que es un racional. Recuerden el concepto de racionales, es un número entero que dividido para otro número entero que se puede representar en fracción. Entonces nosotros lo pudimos representar en fracción, entonces es un número racional. Ya está colocado aquí en la parte de racionales. Miren, ahí está. Entonces continuamos con el siguiente, que nos dice que con la parte B, ¿no? Recuerden, esto es una raíz cúbica, ¿no? Entonces, si nosotros, esto de aquí tenemos que, por nuestra parte de ley tenemos que meterlo en la calculadora, ya que es un número primo y no podemos hacer nada para hacer una resolución de este número que está aquí. Entonces, al final, igual cualquier raíz que sea de un número primo y no se pueda resolver, en este caso de cualquier valor que sea, en este caso la raíz cúbica, si ustedes lo ingresan en la calculadora, pues van a obtener su valor, ¿no? Y pues en este caso no lo voy a colocar aquí, no voy a colocarlo en la calculadora. Entonces continuemos. Entonces por ende ya hemos decidido que este número es un número irracional. Entonces vamos a continuar con el apartado C. Vamos viendo que aquí ningún número se repite periódicamente. Entonces cuando ya dije eso, que no le puedo pasar a fracción porque no tengo ningún método para pasar a fracción estos números, porque no es periódico exacto, entonces pues no es un periódico, ¿no? Tampoco es un periódico bien exacto, tampoco es un periódico. Entonces por ende yo ya deduzco que este número es un número irracional. Miren, que no se puede obtener la fracción, como dice. Acá tengo la raíz quinta de 32 y si nosotros vamos resolviendo esa raíz quinta de 32 del apartado B, pues rápidamente tenemos que raíz quinta de 32, esta es la raíz quinta, perdón. Y si colocamos nosotros, si nos damos cuenta que esto es igual a 32 es igual a 2 a la quinta, entonces nosotros resolvemos y al final nos quedará el 2, ¿no? Bueno, esto se quedaría así. Esto quedaría el 5 aquí y aplicando las reglas matemáticas, pues esto queda así. 2 a la 1 y al final nos queda el 2. Entonces hemos resuelto y vemos que es un número entero y por ende coloco en la parte de números enteros. Continuamos, acá ya tengo, miren, este sí es un número periódico, nos indica el sombrerito, miren. Entonces, si ya sabemos que el sombrerito nos dice que este apartado de aquí es un número periódico, entonces vamos a pasarlo, ¿no? A fracción. Si yo quiero resolverlo, pues voy a colocarlo acá, porque este es el ejemplo número 1. Coloco esto de aquí y esto va a ser igual. Si nosotros aplicamos la regla que nos dice para pasar un número decimal a fracción, voy colocando esto de esta manera. Entonces aquí coloco el 90 y esto nos da como resultado un 217 sobre 90 y hemos podido pasar a fracción y comprobamos que este es un número racional. Entonces colocado en la parte racional y por ende vamos acá, la parte de 26 no es un número primo también. Entonces por ende no podemos, no es un número primo, pero el 26 sale de dos números primos, que sería la raíz de 2
multiplicado por una raíz de 13. Estos dos son números primos y por ende pues no podemos realizarlo y lo colocamos en la parte de acá, que sería un número irracional que no se puede pasar a fracción. Entonces, ya entendiendo esto y entendiendo este hack, que cualquier raíz de nosotros, bueno, cualquier raíz elevada a la exponente que sea, está dentro de un número primo neto, entonces pues no podemos hacer nada más que decir que es un número irracional y colocarlo directamente aquí. Y eso es un hack que ustedes pueden ocuparlo. Entonces pues, pero recuerden que si encontramos un 24 ya sale de algunos números y podemos realizar algunas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Y nos dice acá la representación de números irracionales en la recta numérica. ¿Y cómo representaríamos nosotros en la recta numérica? Pues mediante el teorema de Pitágoras. En este caso, pues bueno, tengo aquí el teorema, tendríamos que hacerlo por el teorema de Pitágoras, el cual nosotros podemos representar esta c. Miren, nos dice representar la raíz de 2. ¿Cómo nosotros representamos la raíz de 2? Recuerden que el teorema de Pitágoras nos decía que, bueno, aquí puedo poner que a al cuadrado, ¿cómo podríamos representarlo de la manera que se representa? Pues vamos a hacerlo explicándolo así, ¿no? Teníamos el triángulo de esta manera, un triángulo en el cual, bueno, recuerden que esto de aquí es recto, ¿no? Pero este es un triángulo. Tengo la parte C, la y el B. Entonces recuerden que nosotros podríamos utilizar que, bueno, esta distancia de aquí va a ser igual a 8, o esta distancia aquí se va a llamar A, y esto de aquí voy a borrar. Vamos borrando esto de aquí. Entonces tengo que esta distancia de aquí, que se llama A, es igual a 8, y tenemos que nuestra distancia C no la conocemos. Entonces tengo que acá B es igual a 6, que sería esta distancia de aquí a acá. Entonces pues podemos colocarlo mediante el teorema de Pitágoras, que recuerden que nos decía que, os digo que C es igual, bueno, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces esta es la hipotenusa de nuestro triángulo, de cualquiera que podamos podamos expresarlo. Entonces, si nosotros vamos realizando esto, nos quedaría que si despejamos ese cuadrado, nos quedaría la raíz de al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Y si nosotros aplicamos las fórmulas, pues ya encontraríamos la distancia, ¿no? Este ejemplo está en el libro, pero nosotros queremos representar esto. ¿Y cómo representaríamos una distancia de 2? Bueno, ¿cómo obtendríamos esta raíz de 2 para poderla representar? ¿Cómo yo obtendría este dato? Entonces pues vamos a aplicarlo así, ¿no? Si yo quiero que aquí me dé 2, recuerden que esto nace de aquí, y si yo quiero representar esta raíz de 2, entonces pues por ende tengo que tener aquí el 2. ¿Y cómo obtengo ese 2, no? Por ejemplo, aquí yo quiero el 2 y sabemos que nació de esta fórmula. Para que nos dé el 2 sin que nosotros estemos necesitando, por ejemplo, esto va a ser, bueno, el 2 va a ser igual a más, bueno, al cuadrado más b al cuadrado, y un número que, bueno, si nosotros necesitamos sumar estos dos de aquí, ¿qué número sería? Nosotros rápidamente decimos que va a ser el 1, ¿no? Porque ese va a ser el único número que elevado al cuadrado nos va a dar 1, y si lo sumamos estos dos números, pues me va a quedar el 2, ¿no? Entonces me quedaría el 2 de esa manera. Entonces yo ya puedo decir que este lado A podría valer 1, ¿no? A podría ser igual a 1, y este lado B podría ser igual a 1 también. Entonces por eso se representa de esta manera, 1 con 1, que serían estos lados de aquí, y el C, que va a ser obtenido de esta parte así. Entonces hemos podido representar en nuestra recta numérica el número, ¿no? Entonces esta es la parte positiva, y si nosotros aplicamos el mismo concepto en la parte negativa, recuerden que si nosotros utilizamos este menos 1 aquí, pues miren, a ver, en esta parte utilizamos el menos 1, pues si se eleva al cuadrado, pues recuerden que esto también va a ser igual
a un menos 1 en menos 1 en x y más el 1, bueno, esto al cuadrado, y el 1 de este lado de aquí va a ser igual al 2 y esto va a ser igual a 1 por regla de potenciación. Entonces tengo 1 más 1, esto va a estar elevado al cuadrado, entonces tengo el 2. Y lo mismo podría ser hacia abajo, ¿no? Entonces yo podría hacerlo así. Entonces tengo que 1 y acá, este lado de acá, entonces podría representarlo de la misma manera. De esta forma. O podríamos, bueno, podríamos representarlo con el 0 y el 1. O no, pues, no, esto se representaría, no, le grafiqué mal. Pero también podríamos representarlo así en la recta numérica, pero no se va a poder expresar de la manera de con el triángulo de Pitágoras. Entonces podría ser así. Menos 1 en X y 1 en Y, entonces grafico nuestro vector o la recta. Y también podríamos hacer en el caso de las coordenadas, si este valdría 1, por ejemplo, si X vale igual a menos 1 y Y también vale menos 1, si nosotros sumamos, pues bueno, esto se hace con el triángulo de Pitágoras y la distancia nos va a quedar la misma, ¿no? Entonces nos va a dar igual raíz de 2, miren, si nosotros hacemos esto, el punto va a estar aquí y la recta va a ser así y va a dar lo mismo, miren, menos 1 aquí. Entonces así se podría representar en una recta numérica en 2 dimensiones. Entonces vamos con el siguiente que nos dice el redondeo de los números reales. Nos dice que los números reales se redondean según la cifra propuesta si el número que precede de la cifra es 5 o mayor a 5, se le suman 1, ¿no? Y pues en el caso contrario se mantiene, ¿no? Entonces nos dice redondear a 3 centésimas. Entonces nosotros vamos a ver qué número hasta qué número tenemos que, hasta qué parte tendríamos que ubicar esto. Recuerden que va unidad, décima, centésima, milésima. Entonces ya tenemos, hasta aquí tenemos que entrar, ¿no? Entonces sería aquí un número que iría de aquí, acá otro número, y de acá otro número que iría acá. Entonces pues bueno, ya está lista esta parte. Entonces nosotros tenemos que colocar en la calculadora este número. Entonces yo voy a colocar en la calculadora, van a verlo ustedes mediante una pequeña pantalla. Me da como resultado 1,73. Entonces lo voy a anotar. ¿Cuántos números necesito? 3, el 2, el 0 y el 5. Esto ya está redondeado por parte de la calculadora. Entonces este de aquí no lo voy a tomar. Me dice que tengo que redondear hasta aquí. Mire, entonces tengo que tomar dos números hasta aquí. Entonces vemos que este número es menor. Miren, este número es menor que el 5, entonces en el caso contrario se mantiene, entonces este número de aquí se va a mantener y el resultado del redondeo de la raíz cuadrada de 3 me dará 1,73. Este es el 3, entonces ya hemos cumplido, bueno, ya se ha completado este ejemplo. Entonces vamos a continuar con esto, ¿no? Entonces continuemos con el siguiente apartado. Y ya hemos llegado al ejercicio número 1. Después de haber dado estas pequeñas introducciones, pues entonces vamos a empezar con el ejercicio número 1, que me dice lo siguiente. Me dice coloca la Q si es un número racional y si, bueno, y una I mayúscula si es un número irracional. Entonces pues vamos a proseguir. Entonces tenemos el ejercicio número 1, el cual ya lo tenemos en esta parte de aquí. Entonces podemos empezar con el ejercicio número 1. Recuerden que nosotros vemos un número periódico, ya lo expresamos anteriormente, este número periódico, entonces de ley, común de ley, perdón. Entonces esto vamos a poder pasarlo a lo que sería la parte de
número de un número racional la parte de fracción. Entonces nosotros vamos a colocar este número como la parte que es q, deduciendo que este es un número periódico que se puede pasar a fracción, como ya lo explicamos anteriormente. Entonces vamos con la siguiente, con la b. Vamos a ver si tenemos números periódicos y vemos que estos dos primeros no se repiten con esto de acá. Entonces estos dos pares tampoco se repiten y vemos que ningún número se repite, y me dice que punto, 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 o sea, esto se va a extender hasta el infinito, pero no sabemos una relación de estos números, o si esta misma selección de números se repite, entonces podemos deducir que es una q, ¿no? Que digo, es un número irracional que no podemos representarlo mediante una fracción porque este número no es periódico. Entonces vemos aquí directamente una fracción. Y recuerden que un número racional es un número entero que es dividido para otro número entero en el cual no son iguales. Entonces pues directamente voy a deducir que es un número racional. Esto de aquí no lo dude. Entonces vamos con el siguiente. Esto de aquí podemos comprobar mediante la calculadora o buscando si es un número primo, y nosotros podemos deducir que 101 es un número primo porque no nace de la multiplicación de algunos números. Entonces, o si pueden hacer, a ver, 101, o podemos ingresarlo netamente en la calculadora. Esta parte de aquí sí es necesario que la realicen en la calculadora para mayor facilidad. Entonces vamos a ingresar el número 101, ¿no? La raíz de 101, ¿cuánto nos dará? Y vemos que la raíz de 101 no nos da un valor específico. Entonces pues nos quedaría, ¿cómo duda esto? ...101 sería, si nosotros lo ingresamos a la calculadora, la raíz de 101, mire, nos va a dar 10,049 y se va a repetir indefinidamente. Aquí tenemos el otro, un 8 y 7,56. Esto de aquí se va a extender, aquí es el 2. Entonces nosotros no sabemos, no se repite, no tiene una secuencia en específico, entonces este número es irracional. Si tienen la oportunidad de la calculadora, si no, tienen que recordar los números primos, y este es un número primo, 101 es número primo, entonces por ende pues no se puede. Y miren, aquí sí tengo una secuencia de números que se repite. Entonces miren, esta es una secuencia, entonces vamos a ver que esta secuencia se repite. Miren, tenemos esta secuencia que se repite aquí y es la misma secuencia que se repite acá. Entonces puedo determinar que es un número racional, el cual lo podemos pasar a fracciones, ¿no? Entonces, por ende ya este sería un número racional. Entonces aquí coloco la Q de número racional, ¿no? Entonces continuamos con el siguiente. Vemos que es el 225. Nosotros no sabemos de dónde nace ese 225, pero si nosotros resolvemos ese 225, pues bueno, lo voy a escribir abajo porque ya la resolví. Entonces esto de aquí, se quedaron las anotaciones. Esto de aquí, bueno, entonces vamos a anotarlo acá. Y digo que la raíz de 225 es igual a la raíz de 5 al cuadrado multiplicada por la raíz de 3 al cuadrado. Entonces si nosotros resolvemos esto, pues nos va a quedar que esto va a ser igual a 15, ¿no? O va a quedar así, 5 por 3, este es el por, y esto es igual a 15. Entonces ya tenemos la raíz y hemos podido determinar que esto es un número entero. Entonces pues está en el conjunto de los números racionales. Entonces pongo la Q aquí, sí, la Q. Entonces continuamos con el siguiente y vemos que raíz de menos 17, el 17 es un número primo, así que lo que nos dé aquí pues me va a dar negativo. Entonces si yo coloco esto en la calculadora,
vamos a colocarlo en la calculadora para que vean que es un número irracional. Entonces voy a colocarla, la raíz de 17. Entonces esto es igual a la raíz de 17, aplasto el shift y esto pongo igual, y vemos que este es un número que no tenemos una secuencia. Miren, aquí está, va una secuencia de 1, 2, 3, 4, 10 y no se repite sucesivamente, entonces determino que este es un número irracional. Pero recuerden que este negativo está afuera, ¿no? Si nosotros lo colocamos, pues antes aquí, pues nos va a quedar ese número con negativo. Miren. Entonces vemos que es un número negativo. Recuerden que si tenemos el negativo en dentro, pues no se confundan. Esto de aquí no nos va a dar un número imaginario. Miren, nos da error. Entonces recuerden que no hay raíz de un número negativo. Entonces por ende recuerden que este negativo está fuera de nuestra raíz. Entonces continuemos. Decimos que esto es un número irracional. Ya comprobamos con la calculadora. Entonces aquí coloco la i. Y por último tengo la raíz de 3069, de 3969, entonces voy a borrar esa raíz y vamos a anotarle aquí también el proceso de cómo se realizó esta raíz. Entonces veamos qué nos queda. Y tengo lo siguiente, ¿no? Tenemos raíz de 169, de 3969, raíz de 3969. La cual, bueno, nosotros ya sabemos cómo resolver. Esto de aquí nos queda, como resultado nos quedaría, pues bueno, nosotros ya aprendimos cómo resolver estas raíces, pues entonces no tengo que explicar mucho. Esto al final me quedó esto, multiplicado por una raíz de 7 al cuadrado. Entonces si yo resuelvo esto, pues me va a quedar, pues 7 al cuadrado, 3 al cuadrado por el 7, y si yo resuelvo esto pues me quedaría 63, ¿no? Entonces pues este es el resultado y aquí lo coloco. Entonces pues pongo que este es un número racional porque es un número entero. Entonces hemos encontrado estos datos y pues esto sería todo por este video de la introducción a este nuevo tema y también cómo se resuelve el ejercicio número 1. Recuerda que si es que quieres ver los demás ejercicios, puedes suscribirte a nuestro canal y así nos puedes apoyar. Activar la campanita, también puedes dejar tu comentario de apoyo si te gustó, y si no te gustó también puedes dejar tu comentario o tu dislike, y también puedes ayudarnos comentando qué parte no te gustó, y si alguna parte no entendiste o encontraste algún error en el video, pues puedes comentarlo en la parte inferior de nuestro video. Muchas gracias por ver el video, hasta la próxima.